Bueno, estamos ya en el último bloque y hablábamos de que se puede, ¿no? Que los jóvenes, aquellos que tienen alguna duda, que si se van a la ciudad, si voy a aguantar, si tendré que trabajar para estudiar, bueno, se puede y hay que hacerlo, ¿no? Porque en este mundo hoy hay que estar con el estudio y sacrificarse. Juan Pablo, hablamos de este tema y vos seguramente tenés varios ejemplos y tenías por ahí algunas frases también importante como para poner Sí, en práctica y llevar ejemplos, ¿no? sí, o sea, la frase era la teoría de Pigmalión, se llama, que bueno, se trata de un escultor que se enamoró de su estatua y bueno, después la trataba como una persona y después se terminó convirtiendo en una persona. Y bueno, la frase es trátalo como es y seguirá siendo lo que es y trátalo como quisieras que sea y se convertirá en lo que está destinado a ser. Eh, Como padre, yo creo que, o como madre también, tienen que tratarlo al hijo como lo que quieren que sea, y que se enfoquen en esa mentalidad y no en tratarlo de si le va mal, no, son tontos o algo. No, o sea, metele, dale que vos podés y si no la sacaste ahora, la vas a sacar en la segunda. Dale. También tiene que estudiar, obviamente, no es así, porque Sí, sí. tiene su parte de compromiso el, el chico o la chica que esté estudiando. Entonces, Pero esto hace lo que hablamos, nadie es menos que nadie, ¿no? sí, sí. Sí, mi Todo, viejo a veces me decía eso, dale, dale, que vos podés, que nadie es menos, vos no sos menos que nadie. Yo pude y la mamá pudo y dale, metele. También a veces porque mi viejo, por ejemplo, era abanderado de la escuela, del secundario, de la universidad, mi hermana de la claro, universidad, entonces tenía una presión sí, sí. bastante. Que a veces, como decir, rodearse de las personas más altas, ¿no? Sí, En sí. ese aspecto. Entonces te digo, vos el incentivo no voy a hacer menos yo. Sí, sí, no, no, no que debe ser menos, pero o sea, el nivel de exigencia no es lo mismo que otro, creo, Claro. de los padres hacia los hijos. Y llegaste, te recibiste, ¿a qué edad te recibiste? Y me recibí en el 2014, 24 creo que tenía, Sí, le hiciste por ahí. bastante rápido la carrera. Sí, sí, me atrasé un poco en segundo año, Ujú. pero sí, bastante, o sea, bastante rápido. Bueno, Y- después hay un tema que eso lo podremos hablar en otro momento, que es qué hacer después cuando te recibí. Bueno, ahí apuntaba, ¿no? Sí. Porque te recibiste ahí. Y bueno, ahí es otro tema, otro momento Joder. crítico después cuando te recibí. Porque uno está tan enfocado con esa meta de que me voy a recibir, me voy a recibir, me voy a recibir, ¡pum! Te recibiste de arquitecto, de médico, Sí, sí. de la carrera que sea. ¿Y ahora qué hago? Bueno, la arquitectura tiene un montón de caminos que vos podés decir, podés hacer render y exportar esos renders. Los renders son imágenes que se hace de una maqueta en 3D, se saca una foto y esa imagen es un render, que es algo virtual hecho de una... Bueno, eso se exporta, ¿no? Eso, por ejemplo, de Estados Unidos. Y, o también podés construir, hacer los planos y construir casas. Hay muchas. El variantes. arquitecto tradicional, podemos Sí, decir. sí, el arquitecto tradicional. Eh, entonces en ese momento crítico, que es cuando vos te recibís, ¿qué hago después? Claro. Y bueno, según lo que uno aprendió durante la carrera, que elija uno de esos caminos, también en medicina, por ejemplo, en la especialidad de cada uno, y ver dónde le gustaría vivir también, creo, que es una de las Bueno, partes ese es otro importantes. tema, ¿no? Porque Sí, dice, viste, se fue a estudiar y no volvió más al pueblo, ¿no? sí, Es un sí. ejemplo. Se quedan los chicos, bueno, con su profesión y vos volviste, ¿no? Sí, sí. O Yo estás volviendo. vuelvo, tengo obras acá y tengo obras allá también en Córdoba. Entonces estoy medio como un nómada. Voy, vengo y... Pero el momento, bueno, cuando uno se recibe es ver qué hago después. Lo ideal para mí, bueno, yo le pregunté primero, le consultaba a amigos más grandes que yo que ya se habían recibido, que me había hecho Claro. durante la carrera. Bueno, y uno me contaba que, Lucio se llama, un socio ahí que estamos trabajando, y él apenas se recibió me decía que entró a trabajar en un estudio, que esa es una manera. Creo que como médico vos tenés que ir al hospital Sí, primero la y hacer la residencia, ¿no? residencia, Sí. todo eso. O sea, aprender, porque la vida es así, uno empieza jardín, crece, pasa a ser el más chico de la escuela.
después termina, está en sexto grado, vuelve a ser más chico el secundario y en la facultad también. Empieza primer año, termina sexto, vuelve a ser más chico la etapa laboral, o sea, con poca experiencia, pero Claro. con mucho conocimiento, pero no tiene experiencia. Entonces ahí empecé a trabajar, yo en un estudio, publiqué en los clasificados de la voz y de ahí me llamaron. Y bueno, durante el último año también de la facultad empecé a hacer unos cursos de capataz de obra que daba dictado a la universidad. Entonces me recibí de arquitecto y capataz de obra. Entonces en ese momento empecé a trabajar en un edificio de 16 pisos y bueno, ahí adquirí mucha experiencia. Pero si pasa un momento porque tenía otra posibilidad, yo veía a mis amigos, por ejemplo, que entraban a trabajar a estudios más chicos y se la pasaban dibujando planos para el arquitecto o para el dueño de esa empresa. Esa es otra opción. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, pasaba por los edificios y los veía todos con los cascos blancos arriba. Cada color de casco es según el rol que cumple la obra. Ajá. Entonces, los blancos son los arquitectos ingenieros, bueno, los azules electricistas y varios. Entonces, yo me mentalizaba a veces y decía, yo quiero estar ahí. Claro. Me quería dirigir en un edificio o algo de esa complejidad. Esa complejidad no la tenemos, por ejemplo, acá en los pueblos. La tenemos allá en la ciudad que uno puede... O sea, en ese momento tenía más o menos 55 personas a cargo mío. Claro. Y bueno, él estaba de 8 a 18, vivía ahí en el edificio. Y a partir de ahí empecé a adquirir mucho conocimiento con Mario Gómez, se llamaba, uno de mis jefes. Y después me empecé a largar solo. Y bueno, otra etapa, otra cosa muy importante es la publicidad y el movimiento que genera cada uno. Claro. Entonces, de ahí empecé a largar publicidad por Google, por todos lados. Sí, hay que saber venderse también, más allá del conocimiento, Sí. ¿no? Sí, hay que saber venderse. Y a partir de eso, y mostrar los proyectos, todo. Ahí le dejo después algunas imágenes para que si pueden ver. Y bueno, de ahí me empecé a desarrollar independiente con mi socio. Ahora está en Córdoba él, está en el estudio allá y nos comunicamos por internet, nos mandamos todos los archivos. Él trabaja y vos haces la nota. Sí, más o menos. Más o menos. Ahora le mando un saludo al Nicolás Vaca. Y bueno, y ahí empecé a desarrollarme como independiente. Esa es la manera, mi manera. Pues. Y hoy, bueno, ya estás instalado como un profesional, trabajás. ¿No hay arrepentimiento de la carrera que seguiste? ¿Está perfecto hasta acá? Sí, no, o sea, no, arrepentido no, me re gusta, me apasiona. Y viste, porque ese es otro tema, dice, se perdió la juventud estudiando. Es mentira, esto al contrario. No, es que hacer muy buenos amigos, yo conocí mucha gente excelente en la facultad. Claro. Bueno, desde profesores que a veces cruzo por la facultad porque a veces me queda cerca para imprimir allá y me saludan, conocemos. Otra cosa es también hacerse conocer también con los profesores, porque en esos momentos también hay un feeling o una relación distinta cuando uno conoce a los profesores en las universidades grandes. Las universidades a veces privadas son más chicas, entonces ya se conocen todos. En las universidades grandes... Y hablando de universidad, tenemos la suerte hasta ahora, no Sí. sé qué va a pasar, que es pública y gratuita. Sí, todavía ¿no? sí. Todavía, esperemos que continúe esto, ¿no? Sí. Porque da la posibilidad a todos. Sí. Como decimos, todos somos iguales, ¿no? Sí, vienen a estudiar a la Universidad de Córdoba, vienen a estudiar de cualquier parte, desde Colombia, Chile. Sí. Eso es muy importante también. Nosotros, y que aprovechen, es otro consejo que le daría, que aprovechen que tenemos la universidad la Universidad de Córdoba, tenemos 4 horas. Por ejemplo, mi compañero de tesis era de Tierra del Fuego. Y él se volvía una vez al año a ver los viejos. Más o Ese es menos. otro tema, que hay muchos chicos que vienen muy seguido, ¿no? Sí. Ese es otro tema, que si extrañan mucho y o sea, que empiecen a crear vínculos y lazos de amistades en el lugar donde están estudiando. Porque ir y volver, medio que viene acá. Yo a veces me volvía cada 2 meses, más o menos. Claro.
Eso es otro ejemplo, bueno, que si te volvés seguido es como que Sí. no te vas a acostumbrar tan fácil, ¿no? Y sí, o sea, están acostumbrados a todas las comodidades de su casa acá. Claro. Yo allá no tenía patio, nada. O sea, vivía en un departamento que sí, que al principio sí te cuesta acostumbrarte a eso, porque yo que tengo un patio, una casa, todo, estamos todos otra amplitud. De pasar allá solo en un departamento y sí, eso que vos me preguntabas de cuando iba mi vieja a veces, era porque bueno, yo vivía solo y me tenía que cocinar, hacer todo y a veces teníamos entregas que era, una entrega era, por ejemplo, se entrega un proyecto con toda la maqueta. Entonces iba a veces a cocinar, o sea, nos cocinaba a mí, a mi otro compañero. Y bueno, después se volvía. Pero es bueno a veces tener ahí. Sí, es ¿no? bueno, o sea, eso sí. A veces es complicado porque a lo mejor uno tenía una cita algo y estaba la mamá ahí, ¿no? Pero no, Sí. Juan Pablo, ¿viste lo que está pasando ahora con esto de la desmotivación de los jóvenes que abandonan no solo la universidad, sino el secundario? Sí, sí. ¿Qué le podés decir a jóvenes que son, no de tu edad, pero son contemporáneos, ¿no? Que están pasando por esto? O sea que hace unos días un artículo en La Voz del Interior de un profesor, no recuerdo el nombre, de Italia, Sí. salió el domingo la nota, que dice que la falta de motivación en los alumnos es total competencia del maestro. No sé si coincidís con esto, porque se ha perdido la motivación ahora. Bueno, este profesor le echa la culpa al maestro, que no, por la falta de motivación. No Sí. sé si coincidís con esto. Sí, yo creo que es muy importante la motivación que le metan los profesores a los chicos. Hacen que le guste o que no le guste la materia. Claro. Es muy importante. Un caso bien que me pasó en Historia 3, por ejemplo, que era la última historia que tenemos, que la profesora venía con una energía, o sea, uno venía con una energía a explicarnos, o sea, una pasión por explicarnos el porqué de cada cosa, que es historia, o sea, hay gente que no le aburre la historia. Por ejemplo, ahí veíamos patrimonio, las catedrales, es muy larga esa materia. Y la pasión y el compromiso que le metía, que llegó un momento que había un examen, me acuerdo siempre de esa profesora, Mara se llamaba, que no fue nadie al examen, fuimos 5 o 6. Y bueno, después le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Así que a la otra clase se junta y dice, chicos, quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasó que no vinieron nadie a rendir? Y le dicen, ¿sabes por qué no vinimos? Porque te veníamos con tanta pasión explicando, ¿no? Que si iba yo sin estudiar porque no había podido estudiar, me sentía mal por la motivación que me había puesto vos y las ganas que le ponía, que yo me sentía mal si iba. O sea, era como una falta de respeto para vos. No haber estudiado. Sí, no haber estudiado y mucho. Y sí, o sea, es a ese nivel de compromiso, de respeto con el profesor. Bueno, entonces un buen punto para tener en cuenta, ¿no? Sí. O sea, hay profesores que marcan mucho el límite y hay profesores que son más sociables. Esos profesores, por ejemplo, nos agregaban en Facebook, en todos lados, que eso genera, o sea, hasta sorpresa a veces, que te agregue el profesor y que nos comuniquemos todo o sea, otra manera de dar clases y de generar vínculos distintos durante la carrera. Que ahí es creo que es lo que quería llegar vos, que para mí sí es muy importante la manera que tiene de explicar cada profesor. ¿Y se puede? Vamos a llegar a la conclusión del comienzo por el cual la nota, ¿se puede? Sí, se puede, o sea, nadie es menos que nadie y que le metan los padres como padres, que los apoyen a los chicos en las crisis, que los escuchen y como estudiante que le digan si están en crisis o en algo. Tengo compañeros que cuando me contabas que ibas a hacer la entrevista, le pregunté y me contaron algunas que lloraban a veces allá, teniendo clase o estaban bajón. Es difícil, ¿no? Es difícil. Y que extrañaban y que lloraban, ¿no? Y si la está pasando mal hay que ver también. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero que se trate de adaptar, que como padre que traten de tener las mismas comodidades si puede, o que es adaptación que tienen acá. Y que también traten antes de empezar a independizarlo de durante el secundario. Que
que se cocinen, si quieren solos, algún día que cocinen ellos, los chicos, Qué bueno eso, ¿no? que limpien su habitación, que barran, que se tiendan la cama, o sea, que tengan un poco de orden, porque entre vivir solo y no tener orden de papeles, de estudio, de inscripción. Pero va, ya no te sabes hacer una costeleta, Sí, sí. no sabes cómo arrancar la cama, la dejas todo así nomás, ¿no? Sí, Es o sea, importante eso que decís. eso molesta. O lo pueden decir los grandes, los jóvenes a veces no se animan a decir eso, ¿no? Sí, sí. Ujú. O sea, eso molesta después también, o sea, jode para estar estudiando. Claro. Entre que está estudiando, cansado, bueno, que se alimenten bien, cansado y todavía despelote dentro del departamento, empieza a entrar en bajón esa Claro. persona. Lo anoto eso, que se logre independizar en parte acá, ¿no? Sí, en la que vida empiecen a secundaria. independizarlo de ahora, ¿no? Claro. Que no le hagan todo y que no estén siempre pendientes, que lo dejen, que vayan. Si pueden, mándenlo al banco, algo, que haga algún trámite solo, que empiece a hacer a moverse solo, porque allá después en la ciudad se va a tener que mover solo, Claro, claro. va a tener que ir a inscribirse y que se mantenga bien los tiempos, los horarios, todo eso, porque, por ejemplo, para rendir vos te tenés que inscribir 15, más o menos, creo que eran 15 días antes, una cosa así, para poder rendir una materia. Y si vos no te inscribiste y estudiaste todos los días, el día que vos no estás inscrito no podés rendí. rendir. Entonces, tener noción de los tiempos y ver cuánto tiempo te lleva cada materia. Cada uno sabe eso, el tiempo de... Esto lo decís porque vos, por ejemplo, vos estabas independizado antes, te sabías hacer un bife, te sabías... Sí, mis viejos a veces viajaban a Córdoba y estábamos solos en mi casa y... Pero vos lo decís mi hermana porque por experiencia, es decir, Sí, por esto experiencia. hay que enseñarlo antes. No, Sí, no sí. se aprende allá esto. Sí, sí, no No. se aprende ya. No. Tenía compañeros que íbamos a veces a los departamentos y eran todos unos despelotes y le barríamos entre otros amigos, che, no podés tener Claro. así las cosas. Claro. Ya a ese nivel. Había uno que me acuerdo que le lavaba los platos al otro y le lavaba todos los platos. Entonces, qué importante, ¿no? Enseñarle en la época del secundario a Sí. hacer su vida, ¿no? Sí, sí. A no hacerle todo. A empezar a independizarse de ahí. Nene, vos O sea quedate que mamá te hace todo, no sirve eso. Sí, no. vale. O sea, desde que se tienda la cama hasta o por lo menos que empiece a ordenar su habitación. Claro. A partir de eso se va a empezar a independizar y que lo manden a hacer trámites solo, porque allá después va a estar solo y a veces hay que inscribirse, moverse de un punto al otro, hablar, todo, que se empiece a mover solo. ¿Qué le decía a aquellos chicos a lo mejor están mirando la nota y están con esas dudas? No quiero seguir, voy a seguir. Algunos que se han pegado la vuelta, lamentablemente, han quedado con su carrera frustrada. ¿Cómo Sí. motivarlos a que continúen, que la vida no se termina? Hoy abandoné los estudios, me quedo acá, ¿no? Y que hablen primero con los padres, qué es lo que quieren, que los padres los escuchen también, ¿no? Que le pregunten si lo ven así, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hay falta de diálogo, Juan Pablo? ¿Lo notás esto vos? Sí, para mí sí. Sí. O sea, yo acá iba a nadar a veces a la pileta y me hablaban algunos chicos y yo pensaba, digo, que esas cosas las tenía que haber hablado con los viejos, o le da vergüenza, o tiene miedo que el padre lo rete demasiado. Claro, sí, sí. Pero que primero lo traten de hablar. Pero para eso, si el hijo no lo habla con el padre, es porque el padre no lo sabe escuchar, capaz. Claro, Entonces, primero lo tiene que estar el padre escuchándolo, dándole esa confianza y esa seguridad de que, contame. Claro. Sí, sí, sí. ¿Estamos mal en la educación, Juan Pablo? ¿Vamos mal o vamos a salir de esto? No, bueno, yo creo que la educación es lo primordial para todo. O sea, a partir de tener una buena educación, nos podemos desarrollar muy bien como país, como pueblo, todo. O sea, acá tenemos muy buenos profesores en toda la zona. Pero bueno, eso también, que le metan motivación, que hagan que sea linda la materia. Claro. Porque si uno va a dar la clase todo y se va y no comunica, no se sabe interactuar bien con los chicos, no sabe también ver qué es lo que le pasa a algunos de los chicos, esas cosas se pueden ver acá en los pueblos. Ayudarlos, si tiene algún problema familiar o algo, ver
que en la ciudad no está eso. Y como padre que le demuestre el valor que tienen los profesores hacia los chicos. Yo el otro día me acordaba para el Día del Maestro que, bueno, mi viejo siempre cuando era el Día del Maestro me decía, oye, el Día del Maestro, saludalo a tus profesores. Y son las personas que te guían después, están la familia, los padres, pero después te guían tus maestros. O sea. Es la segunda casa, ¿no? Sí, es la segunda casa. Eso. Juan Pablo, para terminar, te voy a cambiar de tema porque ¿estás haciendo otra carrera ahora o no? Sí, estoy haciendo de hobby. En las alturas. Sí. ¿Estás haciendo piloto de avión? Sí, piloto privado. ¿Y cómo va eso? Bien, o sea, cursos de los sábados y bueno, hago la carrera esa y es como hobby, o sea, tengo que cumplir ahora las horas de vuelo. Ya pasé el psicofísico. ¿Solo todo. ya? No, vamos con un instructor todavía. Pero ya pasé, lo más importante es pasar el psicofísico y después de eso ir cumpliendo las horas de vuelo. Después sigue el piloto comercial. Volviendo a lo que, porque me quedé pensando en lo que vos me decías de qué consejo le daría, que se comuniquen y que, si no que me hablen a mí o por Facebook o por algún lado y le puedo decir que me cuenten o algo, alguna idea o que le puedo contar a lo mejor alguna historia mía, claro, que se la traslade a ellos, porque yo a lo mejor la estuve o en ese momento, esa crisis que está pasando él la tuve, o la tuvieron mis amigos que estuve hablando antes de venir, que le pregunté, y le puedo dar un apoyo o una manera distinta de verla en ese momento. Ese momento para mí yo creo que hay otra frase que pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Porque hay gente que logró cosas que si se pensaba que las podía hacer, no las hacía. Claro, no las podía hacer. Sí. Pero si cree que puede, lo va a lograr. Y bueno, y que crea también el entorno. Y si no cree tu entorno, no sé, que se empiece a alejar de ese entorno que no cree en él. Claro. Está así de fácil. Es bueno esto que puedan charlar con vos, que te prestes a esto, ¿no? Tan importante. Sí. Así, Juan Pablo, bueno, ¿no te ha quedado nada? ¿Estás bien? ¿Estás trabajando en Ledesma? Sí, ahora estoy trabajando acá en Ledesma. Obras acá en Ledesma y ahora allá en Córdoba. Nada que ver una con otra. No vamos a tener un rascacielos acá nunca en Ledesma. Y si ponemos una normativa... no se puede, ¿no? No se puede. No, cada lugar tiene su normativa de edificación. Claro. Pero... ¿Y ha cambiado mucho la arquitectura de ponerle 30 años a esta parte? Sí, o sea, fue cambiando mucho. Igual hay grandes maestros que hicieron arquitectura muy avanzada antes, que ahora la seguimos, son nuestros ejemplos, sería. Uno, por ejemplo, Le Corbusier, con una casa en La Plata, esa la podrían buscar en internet, la casa de Curuchet se llama. Uh-huh. Y, o sea, lo que fue cambiando mucho, por ejemplo, en los hospitales, ahora estuvimos recorriendo el hospital de Alejo Ledesma. Antes, por ejemplo, eran más cerradas todas las casas, no se veía mucho la iluminación natural, que es una cosa que yo hago hincapié en toda la arquitectura que hago yo, que tenga iluminación natural toda la casa durante todo el día. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, el sol tiene muchos beneficios, te levanta el ánimo, te genera serotonina y, o sea, uno además sabe cómo está estando adentro, sabe cómo está afuera, no necesita ahorro energético. Entonces, a partir de diseñar una casa antes a veces se trataba de que quede lindo, no, que se cerraba, no sé, no se pensaba mucho en la circulación. Antes los padres también controlaban mucho a los hijos, entonces a veces tenían, por ejemplo, los dormitorios adelante, entonces cuando pasaban tenían control desde adelante, que bueno, eso fue cambiando mucho después. Ahora hay mucha normativa de lo que es iluminación y ventilación. La normativa, por ejemplo, de iluminación y ventilación es que cada espacio físico, ya sea cocina, dormitorio, tiene que tener un coeficiente de iluminación y ventilación para que sea confortable ese espacio, que antes no estaba muy controlado eso.
igual que lo del sol. En los hospitales, por ejemplo, antes no se sabía que el sol generaba todos estos beneficios y además en un enfermo ayuda en la recuperación de... Siempre está en la parte más oscura del hospital, todo oscuro. Sí, sí. Al revés. Sí. O sea, ahora se empezaron a abrir los hospitales con mayor iluminación, además mata todos los gérmenes. Es muy bueno eso. Entonces, yo cada vez que empiezo con un diseño, agarro y ubico el norte y veo cómo gira el sol y a partir de ahí adapto la casa al asoleamiento en verano y en invierno que cambia. Y, o sea, la casa se adapta a una arquitectura media sustentable. Porque, bueno, te ahorra energía y además con el sol hasta podemos mantener calefaccionado algunos lugares, generando un efecto invernadero o no. Y haciendo volumetrías diferentes en las ventanas o en las partes que da el sol, hacemos que ingrese o no la iluminación. Me están pidiendo el corte. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho. Sí, espero que sí. gracias. Vamos a seguir porque hay muchos jóvenes que han estudiado y nos pueden dar un ejemplo como el que hemos tenido con vos. Así que Sí. espero que no solo a los jóvenes, a los papás les haya servido esta nota. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por compartir un nuevo programa de LH y nos encontraremos, por supuesto, el próximo jueves.